Hola, buenas noches. Contesto, te meto en un centro de menores hasta febrero y ya. Pues de momento no lo sé. Básicamente terminamos la batalla contra el jefe y ya está. O sea, no ha habido más. Literalmente. O sea, bueno, sí, Morgana sale volando por el aire, desaparece de la nada y ya. De momento no sabemos qué más pasa, así que no te has perdido nada. Veremos ahora exactamente qué ha podido suceder. Buenas noches, por cierto. Can I talk to you for a minute? First off, thank you for taking my request. With your actions, I can only hope that public opinion changes. Ok, voy a quitarme los calcetines, ya que estamos. ¿Qué te parece el combate final? Largo. Un poco repetitivo, aunque realmente cada uno tiene sus cosas distintas. Es como... no sé. No sé. No me ha acabado de convencer. Dejémoslo así, yo creo. A ver. En principio, ¿tengo que decirle algo en específico o ya está? Cambiará, ¿verdad? Seguro que sí. I believe so too. Shido confessed to a variety of crimes. We can arrest him on those charges. Ah, mira qué bien. The problem lies in proving him guilty. It'd be difficult unless the correlation between the metaverse and the mental shutdowns is made. Quitar los anillos. I'll be blunt. I want you to turn yourself into the police. Quedo todo el día con los anillos puestos. Que te entregues a la policía. Que me entregue, quiere usted. ¿Por qué? Pero me van a meter en la cárcel. Ah, bueno, claro. Realmente entonces el culpable sería él. Y a mí me arrestarían. Bueno, no pasa nada. Ah, entonces me parece a mí que no, ¿eh? I intend to expose them all. It's to prevent society from becoming distorted again. Voy a quitar hasta la gorra. That's what you want too, isn't it? Para descansar un ratito. Ve que necesita mi testimonio para que declare culpable a Shido. Pero a saber que ahora la policía nunca permitirá que un ladrón fantasma quede como el héroe. Si testifico sobre los delitos de Shido, todo podría arreglarse, pero antes... I'll ask you once more. I'd like for you to turn yourself into the police, of your own accord. There's no need for that. Hostia, que sigue vivo tú. You. Solo vas a saludar esta mañana. Bueno, pues nada, descansen. Buenas noches. Ay, Kechi, estás vivo. Yo pensaba que había muerto, la verdad. You said there's no need. Just what do you mean by that? Exactly as it sounds. I'll agree to testify against Shido and his crimes. I assume that works for you? ¿Vas a entregarte? That's right. I have no hidden agenda at this point. If I had to explain myself, I'd say it's simply personal principle that I... Muy bien, a que sí. A tomar por culo. Por gilipollas. At least, I'll take your word that you'll cooperate with the investigation. That would save a lot of time. I'm sorry. You can forget everything I just told you. I'll take him in myself. Esa era que viste a Kechi me quedo. Bueno, vais a ser encarcelado, no creo que... Los 8, la 13-14. Se ha muerto y luego ha vuelto a la vida. Claro, es que es octubre, es Halloween. Es normal. Que pasen cosas raras. Nos ha despertado el corazón de Shido y de la gente y falta poco para resolver el caso. Puede que esto fuese lo que debía pasar.
A ver, se viene mensaje. Muere y la chupa, no revive. Aunque bueno, supongo que no habrá muerto. No sé muy bien cómo decirlo. Quedemos solo tú y yo, no hace falta contárselo a los demás. ¿Y si salimos a cenar y después vamos a tu habitación? ¿Perdona? He recibido unos cuantos mensajes. He llamado a Sojiro y le parece guay. Tengo una propuesta, pasemos la Nochebuena juntos. Vale, me van a hablar todas las personas que tenga con las que tengo una relación, supongo, todas las chicas. Creo que pillamos pastel y pollo asado y vayamos a tu habitación. En vista de las circunstancias, no sabía si hablar o no, pero... Bueno, porque si no hubiese muerto, haría lo mismo en este juego. Empieza a decirme con cuál quieres que quede toda sin él, por favor. Me gustaría pasar la Nochebuena contigo y si vamos a dar una vuelta y después subimos a tu habitación. Hay mucha gente en la iglesia, están preparando la misa. Según la tradición, las parejas pasan juntas esta noche, ¿no es cierto? Me encantaría desconectar del shogi y hacer algo contigo. Dada la situación, sé que debería reprimir estos sentimientos. No, tiene que ser con las chicas con las que tengo una relación. Se debería reprimir estos sentimientos, pero es Nochebuena, quiero pasarla contigo. ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta y que después vayamos a tu habitación? Joder. Cuando te acostumbras a tanto hospital, la Navidad pierde su encanto, pero suponía que querrías hacer algo en pareja. Podemos pasar la Nochebuena juntos, si te parece. Y no con las mujeres. Pues en Nochebuena no. En Nochebuena no hay que elegir a alguien. La gótica culona. Takemi, entonces. Es Takemi, ¿no? Sí. Pues vamos con Takemi. Venga, gracias. Eso era lo que quería. Voy a cerrar ya. Quedamos para dar una vuelta. Debería ir al sitio acordado. Vamos a fingar. A soplar con fuelle, básicamente. Anyway, thanks for coming. Were you hoping to see me today? Toma gótica, es gothic. Quiero verte todos los días. Aren't you straightforward? Venga. Well then, I can be Sí, sí. honest too. I'm glad to hear it. So, what happens after this? Soplamos con fuelle. We can go out to eat. Soplamos con No fuelle. experiments today. Cool. Let's go. Oh, but first, this usually isn't my style, but it's Christmas. Me va a so hacer una mamadeta en público ahí, en una would you esquina. like to hold hands? Y así es como se quedó embarazada. Jeez, Christmas Eve really clogs Me this acabo de place dar up. cuenta que lleva Didn't unos think all Crystal the restaurants would Louboutin, be totally la booked. Gothic. Debería haber reservado, pues sí. Podemos disfrutar de la tarta, solo te necesito a ti. Relax. I'm the one who dragged you all the way out here. We still wanted to get a cake, right? Let's go look for one. I wouldn't get your hopes up. You wouldn't happen to have any Christmas cakes left, would you? Actually, we do. ¿Qué le pasa en la voz a la loca One esta? of our orders was canceled last minute. This is the only cake we have. ¡Qué suerte hemos Well, in tenido, that case, Increíble. we'd like to buy it. Of course. Just wait one moment while I go prepare your order. Bueno, de momento soplar con fuelle no. Estamos comprando una Can you tarta. believe that? O sea, no estamos muy seguros. ¡Qué ganas! ¡Wow! Increíble. Slow down. We'll get to enjoy it soon. Gothic. Just the two of us. Los dos vamos a comernos una tarta. That's good. Maybe we should do this more often. How about you? Having fun? Podría pasármelo mejor. Ah, muy bien. Para ti, para que tomes nota de la expresión. ¡Qué divertido! Wow. I didn't know you were so worked up about it. Well, maybe I can make this a little more exciting.
¿Me ha dado un silenciador? Me acaba de regalar un silenciador en Navidad. ¿Para qué quiero yo un puto silenciador? Here's your present. Not handmade or anything, okay? Just so you know this wasn't some huge labor of love. Es un puto silenciador. ¿Qué puedo hacer yo con un silenciador? Pretty sweet sometimes. Todo el mundo quiere un silenciador por Navidad. ¿A qué me están mirándome fijamente? Got a chill down your spine? You had cream on your nose. No idea how it got there, but ¿Sabes dónde tengo nata también, Takemi? as far as your other identity goes, I figure it's not my business. But as long as we're making this work somehow, I might as well say this. I can at least tell how much you and the other Phantom Thieves go through to save people. Hemos un roleplay de yo soy Joker y tú eres una chica en apuros y tengo que salvarte. I am your girlfriend, after all. I just wanted to acknowledge Sí, that it's thanks to bueno. those efforts Y that I found my Annie, own Hifumi, calling. Makoto I'm really y glad I've Haru y got you. Futaba. Take a compliment for once. Y por favor, ¿alguien me puede explicar qué Still, I cojones gotta tengo que say, hacer yo con un you've got some weird silenciador? taste. People talk. But what it comes down to is that the Phantom Thieves Queridos are these Reyes big Magos, modern heroes, right? este Never año really thought of quiero myself que as me girlfriend regaléis por material, Navidad let alone for a hero. un silenciador. Eso va a ser la nueva carta de Reyes Magos. Lo has escuchado, sí, sí, ha sucedido. Nunca pensé que tendría pareja y mucho menos que sería un héroe. No me imagino con nadie más, solo te queda. Vamos a darle esto. All right already. No sé yo, porque no sé si es un silenciador de un coche, es un silenciador de una Bring pistola. it down a notch, smooth talker. Who are you trying to impress? Whoa, look. It's Wow. really coming down out there. I never fell for this stuff. All the snowfall, the romance. I'm not exactly the swooning type. Didn't think I was, anyway. Es Navidad. Jeez. I'm supposed to be the adult here, but you're the one who keeps supporting me. I've never been happier. How about you? It's good, right? I feel like Ay, I'm gonna wake up any second now and all this will be gone. ¿por qué habla tanto? ¿La gótica? No es un sueño, esto es real. You're right. Maybe everything can just be nice for once. Hey, I don't know if I should be going home in all that snow. You get what I'm saying, right? Soplar con fuelle, esto sí es soplar con fuelle. Un rato a solas, no supuestamente no tiene que pasar la noche aquí, por la nieve. Ah, se ha producido un error de conexión. Genial. Está desactivada la función de red. Todo correcto. La solucionado. ¿Hemos perdido? ¿En serio? Porcentaje de popularidad. Akechi did what? Pero entonces, ¿han follado o no han follado? Es que no me ha quedado claro. He turned himself into the police. Sis told me yesterday. He's admitted to being the perpetrator behind the recent cases. Y está haciendo lo correcto. So he's alive. Akechi-kun survived and owned up to what he did. Well, I feel it's for the best. If Jódete, Akechi-kun is puto. alive and he can atone for his crimes, that's not a bad turn of events. Están comiendo una ensalada Ain't that all stuff to be happy about? y unos sándwiches el 25 por We should Navidad. enjoy the day to our heart's content. Efectivamente, sí. Everyone be merry to the max. No, es por el evento que hasta ahora no se había actualizado el día. You don't go overboard. I guess you can go ahead and cut loose today. Hell yeah! Como todavía seguía el script de lo de ayer. Fine. Bien.
Un croquembouche. Eso sí. Oh my. This is quite a sight. Es con esto Yusuke come 3 meses, ¿sabes? 3 meses, básicamente. I'm going to be entirely honest. I wasn't able to bring a dish. Ya lo Instead, sabemos, leave eres the pobre. dishwashing duties to me. I'll make sure they turn out beautifully immaculate. Why don't we all just clean up together? No, si él no paga, que limpie. I brought that marinated seafood. Marisco marinado. Eso es un ceviche, básicamente. That's super good. Pero como los japoneses son racistas, no quieren decir ceviche, dicen marisco marinado. It may not be to everyone's tastes, but I brought that cheese plate. Una bandeja de quesos. Ojo que hay un queso y una bandeja. Pero no hay una bandeja de quesos. Es una bandeja con un queso. Whoa! That smells like dirty socks. Oh. Oh, but it tastes great. Thank goodness. Qué rico. Is this a croquembouche? ¿Ves? Croquembouche. Cute. I made that all by myself. Sí, All I did was claro. buy some cream puffs and stack Comprar them up, though. profiteroles y los he apilado. Genial. Así es como se hace un croquembouche casero. When it comes to sweets, On truly has us beat. But then, who brought this box over here? ¿Putaba? Ooh, this looks like more sweets. Not mine, by the way. Ah, Me? Kinda? Ryuji brought sweets? Ryuji and sweets. Sweets. Hey, what are you guys getting at? ¿qué pasa? It was just a bit unexpected, is all. I had expected something along the lines of meat. For some reason, chicken comes to mind when I think of you. Chicken. Uy, I'm es un sorry. gallina. I didn't mean Porque that in tiene any el sort pelo of amarillo. comparative way. Porque son mierdas. Please don't keep going. It just hurts even more. Pobrecito. No eres ningún gallina. Did you hear what I just said? Come on, don't get all depressed. Everyone's here Que to no party. pasa nada. Everyone. Oh, Mona-chan. Es verdad, falta el gato que ha Trying my muerto. best not to mention it, but it's hard to avoid. Bueno, se fue mejor Only vida. Mona could be here with us. Someone call for me? ¿Qué dices? Yeah, we were just talking about. Huh? Ha vuelto. ¡Ha vuelto! wait! I thought you disappeared. ¡Sigue viva! Only me that disappeared was the one in the metaverse. So, you stayed in reality as a cat? Ya no hay más forma gato When I cabezón. woke up, I was out in Shibuya looking like this. I headed back here right away, but it took a surprising amount of time. Pero no es el Morgana de siempre. Told us, moron. O sea, el sprite no se ve como el Morgana de siempre. Jeez. Well, I brought my own surprise back too. I brought some fried chicken. Bien, pollo frito. Porque sabemos que a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Y concretamente, una polla con ruedas. Talk about everything falling into place. Nadie se lo esperaba para nada. Come on, let's get started. We're gonna party to celebrate our hard work. Es muy raro el sprite este. Antes no era así. Que yo recuerde, ¿no? Things are finally back to normal. Akechi está en la cárcel. Hemos salvado el mundo. Perfecto. Si es que ha salido todo a pedir de Milhouse. Estoy echando cuentas. Solo he utilizado un hechizo de... Un hechizo de reanimación una vez. O sea, nunca... No he reanimado a compañeros. Qué pasada de Navidad. Y Morgana también ha vuelto. Qué alegría. Wow. Y aún me estoy poniendo emotivo otra vez. Señorita Ann, yo también me alegro de haber vuelto.
Morgana también está feliz, parece que él también se alegra. Morgana también está feliz. Toma, una foto para ti, Mona, de después de la fiesta. Oh, qué maravilla foto. Es mi nueva postal de Navidad. Futaba es un autista de cuidado. Futaba ya está bien, hombre. Futaba ya ha pasado, ya se le ha ido. Ya se está volviendo, está empezando a ser una gente normativa. Qué maravilla de fotos. Sí, verlo juntos me reconforta. Bueno, con salud mental normativa. Parece que ya estáis muy unidos, ¿no, Ren? Es un buen amigo, es de la familia, es una mascota, es de la familia. ¿Con qué familia, eh? Entonces soy tu hermano mayor, ¿no? Bueno, no vayas a desaparecer de nuevo, ¿vale? No quiero volver a preocuparme así por ti. Futaba. Eso es, se supone que esta noche es de celebración y me alegro de formar parte de ella. Sé que ya lo he dicho, pero gracias a todos. Estoy feliz de haber vuelto con vosotros. O sea, que he sacado el final bueno. Estamos con las vacaciones de Navidad. Sí. $30. Ay. El año está a punto de acabar. Reconozco que es precipitado, pero mañana vamos a organizar una fiesta de fin de año. De puta madre. ¿Y tú qué vas a encargar, Futaba? Gracias por avisarnos. Ay, tú te vas a encargar, Futaba. Gracias por avisarnos. Sojiro nos va a preparar soba de Nochevieja. En este caso nos vemos mejor por la tarde. ¿Puedo invitar a mi hermana? Claro, de todas formas tendremos la cafetería para nosotros. ¿Llamamos también a Yoshizawa? Morgana y Futaba ya lo han cubierto, pero lo ayudó un montón en el palacio antes. Y es Nochevieja, así que no tendrá que entrenar. Estoy de acuerdo. Bueno, Ren, te nombramos nuestro coordinador de eventos. Como tal, debes avisarla tú. Le va a hacer mucha ilusión. Bueno, hasta mañana. Una fiesta de fin de año. Yoshizawa. Cuesta decir, lo de Yoshizawa. Ya eres el 31. Víspera Nochevieja. Dios, qué bufanda más fea. Calla y come, cerda. After all we've been through, there are no strangers here. Yeah, you really helped him out too. In that case, I'll accept your offer. Claramente está dentro de un palacio y nos ayudó con su florete toflama, ¿eh? So it's caught your eye as well. It happened to catch mine while I was strolling through the city. I bought it for myself as a reward for the end of the year. O sea, no tiene para comer, pero sí para comprarse una bufanda de mierda. Prefiero una bufanda larga de punto. Es el no va más. Vamos a mentirle un poco. No, es porque la llevas tú, Truan. This fashion chat is fine and all, but if you don't dig into that soba soon, it's gonna get soggy on you. Ah, yes. My apologies. Thank you for the food. It's chow time. Arigatou gozaimashita. So good. Sakura-san, you made these noodles yourself, right? Bueno, Amazing. o a lo mejor se la suqueó al dependiente y se la regaló. So if anyone wants a refill. Seconds, please. Puede ser. How fast do you eat? You eat a lot more than I'd Sí. assumed you do, La Yoshizawa. Yoshizawa traga que no veas. Come como una lima. Bueno, es que es deportista. I don't know if that fully explains what's happening here. Bueno, le gusta tragar. Ya está. Ahora Kasumi. My appetite's totally normal. Breaking news on our top story. After nearly 2 weeks of silence, the prosecutor's office is planning to move forward Ahí with vienen the a biggest hablar. case of the year. Akechi. They've announced that they will move forward in the charging of Representative Shido for his confessed Y crimes. también Akechi. It's finally happening. También Akechi. I was planning on telling all of you about this a little later. This case is all thanks to a certain man's testimony. But I can at least share this one piece of good news with you.
And that would be? Akechi The sigue woman vivo. involved in his false charge case has finally come forward and provided her testimony. I can't say for certain yet, but his criminal record may very well be overturned. Oh, That's wonderful. Congratulations, Senpai. bien, ya no voy a tener que vivir en el almacén de una cafetería. What great news! Looks like we really will be having a happy new year. This is incredible. It's an actual real-life good ending. And after that, Good a ending, 2-hour final New Year's feliz. special of Tokyo Vice. A thrilling tale, jam-packed with some of the network's most famous faces. I'll never give up. I've been seeing this guy on TV all the time lately. Oh yeah, he's a model turned actor. Vamos a Figure tener like that, I can see how he's gotten que so triunfe. popular. ¿Va a pasar algo con este? ¿Con este actor? Like that human. Maybe Lady Ann would. The year is winding down to Ya its simpeando, final moments. Lleva mucho tiempo Morgana sin People are simpear. spending it all across the country. Now that I'm thinking about it, a hell of a lot sure did happen this year. Right? It's like, how many years of our lives did we actually live through this year? I doubt we'll experience anything even similar to it for quite some time. Well, this is just from my point of view, but I really hope that's the case. And I guess starting next year, we'll just be good boys and girls at school. Con absolutamente nada. I assume you'll be able Vaya, to seguro handle que your con summer algo break sí. homework on your Ya lo own, veremos. Right? Please don't go there, Senpai. I don't think I see that happening. Okay, that's a Fine. Eres un mierda, Ryuji. Do it alone. I mean, what do I Y ya even do está. as an honor student? So much has happened over the past 12 months, but in the end, we got to spend it together like this. I want to believe that this was a great year for us. Yeah, I don't have any proof, but I feel like next year is gonna be even better for us. I feel the exact same way. How strange. Well, that's only natural, considering how pleased we are with our end-of-year celebration. Young people have been gathering in Shibuya all day for the big countdown at midnight, and this crowd is... I really don't want to get going, but it En seems la like it's time. puerta del sol me da pena See you Ryuji. next year, right? No, hombre, no pasa nada. Next year? Sojiro, Osechi time! Get those New Year's dishes ready! Chop chop! And don't forget the black beans! Yeah, ¿Alubias? If I start prepping the beans now, they'll be ready by the morning. Don't worry about the food. You just go have a good night's sleep. ¿Eh? Ay, estos no se monta ninguna fiesta de Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Mierda, ¿ya es Año Nuevo? Feliz Año Nuevo. Cuando pienso en el año pasado, parece que fue ayer. Nos juntamos... Este tío es tonto. Es el chiste típico de cuñado. Nos juntamos y montamos una fiesta o algo. Hay que celebrarlo. ¿Se te ocurre algo? No sé. Un concurso de comer mochi o algo por el estilo. O sea, fiesta por Navidad. Fiesta por Año Nuevo. Nos juntamos otra vez y montamos otra fiesta. Algo totalmente despojado de toda clase de dignidad. Es lo que se hace en estas fechas, pero you know what I mean. No sé qué podemos hacer, pero me encantaría veros a todos. Ya. No hay ni alcohol, ni putas drogas. A mí también. Pero mañana no, tengo planes. Ni droga en el Colacao. Las señoritas que eran estudiantes de idiomas, de intercambio de idiomas. ¿Cómo cojones era lo del meme? Estudiaban... No me acuerdo. Yo también lo siento. Pero nos vemos en otro momento. Claro, ya quedaremos otro día. Pues eso, que feliz año nuevo y que sea uno de puta madre. Hey, don't tell this to the others, okay? But even after I disappeared, I was still vaguely conscious, and being separated from all of you was really scary. Oh, If it's nos even a quiere, little bit possible, nos quiere. I wanted to come home to you guys. That's why I'm so glad I was able to come back here. 3, 2, 1.
Mariconchis, mariconchis, maricón conchis. Ven con nosotros a jugar con tu parchis. Yo soy Rosa y yo soy la banda. Somos las hermanas mariconchis. ¡Ja! Canjeado. Te damos la bienvenida. Yeah. Son los mariconchis de fin de año. Well, it's pretty late. Let's get to sleep. Historia de I've said this before, vamos. but I hope we keep sticking together like this. Historia de la filmografía. Vamos, que esto es esto es del 97, creo. Si no me equivoco. Veo por ahí internet, no estaba. Esto es historia de la humanidad, básicamente. ¿Dónde estoy? Class will be dismissed momentarily. Class will be dismissed momentarily. Porque estoy vestido como la Velvet Room, pero en la enfermería esta donde... Claro, porque todavía era algo muy difícil de estudiar, no existía todavía la información precisa, etcétera, era algo muy reciente, muy amplio de investigar. Es algo demasiado avanzado como para estudiar en clase, en primaria o en el instituto. Tengo la sensación de que debería que irme a casa. Debería que irme a casa. Genial. Sí, estoy en el instituto, pero vestido... Sí que ha acabado rara, ¿eh? Definitivamente la fiesta de fin de año. Como se acabó despertándose en el instituto, vestidos de presidiarios. Esto parece el instituto. Tengo que irme a casa. Ah, no puedo correr. Get awesome results at track meets alongside everyone else on the team, and eventually I'd get a hold of some scholarships for college to make things easier for my mom. Vale, creo que hay que ir por ahí. Algo me dice... Ay, ¿cómo se llamaba la otra? La fusión de las dos gemelas. La Batsa, no, la Betsa, eso. La Batsa era la marca de café. Debería ser, ¿sabes? Como una mariposa. Debería seguirla. Claro, la mariposa es la Batsa. O sea, la Betsa, coño, joder. Que la fusionamos ayer, porque resulta que Igor no era Igor era el malo, era el santo grial este, no me acuerdo cómo se llamaba luego, el bicho gigante. Y resulta que las gemelas las había separado el malo malísimo para que no recordasen. Ah, que eso también es contenido del vanilla, yo qué sé. Esto de no poder correr no me gusta. ¿Vamos a salir del instituto? Ah, ¿a dónde vas? Me voy a casa. ¿A casa? Pero si tienes que estar aquí. Entendido. Sigues sin verlo como yo. Pero ¿quién cojones me está hablando? No te obligaré a nada. Volvamos a quedar. ¿Qué está pasando? He tenido un sueño de lo más extraño. ¿Qué significará? Que te estás muriendo. Otra cosa. Año nuevo. Good morning. Me pasa representan una guía para el protagonista. Ah, se viene momento drogas. Buenos días. ¿Estabas durmiendo, mamilla? Vale, de momento entonces... Ah, mira, ahí... Como es año nuevo, hay Sakura.
¿Cómo lo has sabido? Me apetece quedarme, mañana me hacéis un resumen. Bueno, mañana mañana no sé si a lo mejor. Igual mañana hay también directo. Igual no, o igual sí, no estoy seguro del todo. Pero bueno, era una suposición. Igualmente. Buenas noches, en el descansa, ahora sí. Esperemos que no salga Ketchy para que tengas que quedarte. Era una suposición, pero sí que sonabas un poco aletargado. Buenas noches, Seron, por cierto, que no te he dicho nada, les he leído solamente el mensaje. Me prometiste que iríamos a ofrecer nuestros respetos al santuario en Año Nuevo, ¿recuerdas? ¿Sí? No me acuerdo, sinceramente. Genial. Pues el día ha llegado, si es que la promesa sigue en pie. Me parece un atrevimiento por mi parte, pero ¿te vienes conmigo esta tarde al santuario Meiji? No tengo otra opción, así que... En serio, genial, gracias. Seguramente está repleto de gente hoy, pero por la tarde estará mejor. Seguro que estaremos bien, habrá mucha gente. No, seguro que estaremos bien. Pues sí, rezaré si hace falta para que no haya tanta gente. Ay, jolín, espero no haber hablado antes de tiempo. Oye, ¿estás despierto? Pues nos vemos en el santuario a mediodía. Hasta entonces. Si te has levantado, ¿me echas una mano? Yo, no, sigo dormido. No me molestes. Sí, están pasando cosas, Gracias. And I hope you'll continue getting along with Futaba and myself. We're especially grateful you're open today. You know how everything on TV for New Year's is the same old, same old. Say, boss, don't you have any plans for this morning? I could cook some up, so long as you serve yourself everything and pay your bill on the way out. Ah, right. Can't exactly make plans when you've already got customers. Te preparo la comida, te la sirves tú y la pagas tú. Are you going to the shrine for the new year? That's a wise choice. Happy New Year. That's what you say today, right? ¿Quién es este tipo y por qué parece una persona importante a la que... O bien... no sé. Pueden suceder tres cosas. O soplemos con fuelle, o le peguemos tremenda hostia, o acabe siendo un ladrón fantasma. Es un placer. Nice meeting you too. But wait, what are you talking about? Are you still half asleep or something? No estoy drogado por algún motivo que desconozco. Toma ya. Oh, looking sharp. Oh, you look absolutely lovely, Futaba-chan. Tremendo peinado, Mola, mola, la verdad. ¿Tu madre? ¿Tu puta madre? I don't want to be late to the shrine. More showing off comes later. Well, time to make like a tree. Venga, vámonos, sí. Vámonos. First shrine visit, eh? What do you think we should do? Well, perhaps we don't need to go this year. We don't have any more wishes that need granting. Lo siento, creo que llegaré antes de lo que pensaba. Está menos lleno de lo que esperaba. ¿Se ha cumplido mi deseo? Tal vez sí. Esperaré en la entrada cuando llegue. Tú con calma, no hay prisa. Sí, el santuario Meiji. Oh, come on, you should have just said as much then. I'll be fine here, so off you go. Have fun. Oh, but it's pretty cold out there, so don't forget to dress warm so you don't catch a bug. Me voy a poner ropita tope flama, ¿no? Que me va ahora el pavo. Ahora que lo pienso, hoy no he visto a Morgana. ¿Dónde se habrá metido? En fin, tengo que irme al santuario Meiji. Al menos lleva ropa en condiciones. Oh, animación, Ojo, ojo. Acabo de llegar. Estoy en el Toril. ¿Es Tori o Toril? Senpai. Dice, tienes un moco ahí. Do I look weird? Sorry for the short notice. I couldn't send you a New Year's card, so here we are.
Well, shall we? I wonder why. There aren't many people here at all. Sí, no, es un poco raro. I'd almost prefer the usual crowd. Soy Kasumi yo. Believe it or don't, Hombre. only 364 days until the next one. That is true, but I know I'm gonna use the wrong year for a while. Well, I have an idea. New Year's party tonight to help switch gears? Claro que sí, Yusuke, ¿con qué va a pagar las cosas? Si no te dinero. Está como súper alto el audio en esta. He vuelto. ¿Qué cojones te está pasando? how many coincidences can there be in one day? And a good morn unto you all. I haven't seen you in absolute ages. Pues de momento Ren está teniendo como unas disociaciones con la realidad rollo LSD. Y luego aparte como es año nuevo han ido al templo a pedir sus deseos. Más no te puedo decir. Talk about incredible happenstance. Indeed, but due to this fortuitous turn of fate, I am able to witness this mesmerizing sight. Truly the embodiment of Japanese beauty. What are you doing, Kitagawa-senpai? No, alucinaciones y disociaciones con la realidad son dos cosas un poquito distintas. I'm sorry, I'll be heading out with my family once we're finished here. I have somewhere to be as well. Me too. I'll be Y tengo en algún sitio también, ¿no? Las hermanitas de la caridad para que me den ropa nueva. Well, looks like you're all busy. And maybe I should hit up the track team and see what they're up to. Ooh, I'll get in touch with Shiho and find out if she has any plans yet. ¿Suicidarse otra vez? Es como si nadie atienda razones. Sí, sí, total. Well, I guess we'll all just go do our own thing then. See you later. Looks like it's just us now. Oh, I was wondering earlier, what did you wish for at the shrine, senpai? Que tener salud, ser un Casanova. You're starting the new year with quite the passionate wish, Hombre, senpai. claro, por supuesto. Va a ser un experto en soplar fuelles. ¿Y tú? ¿Qué has deseado, Kasumi? Me? Sí, tú. Well... Oh, I'm sorry. No, no, no. Me respondes y luego ya coges el móvil. It's from my dad. Me tengo que ir corriendo, ¿no? Some relatives have come over to the house, so I have to go home and spend some time with them. He decided to come all the way out to the station to get me. My family is kind of serious about their get-togethers. Vaya. Pues deberías irte entonces. I'm really sorry. I was the one who invited you here and everything. At least allow me to accompany you to the station. ¿Y si no me quiero ir? Dad! You should hold on to your sleeve. That is your dress kimono after all. ¿Qué le pasa a las mangas? ¿Se hace así un kimono? This is our first time meeting. This is my senpai. The one I told you about before. My senpai who's done so much for me. Oh, so you're her senpai. My daughter talks about you all the time. Dad! Not all the time. Is that not so? Yoshizawa. These out for me too. I know it's pretty late for it, but thank you all the same. Es verdad que le ayudamos a elegir unas gafas en uno de los de las citas que tuvimos. Le sientan bien. Y prioriza el móvil antes de un chaval rarito drogadicto. I'm quite the fan of them. Well, shall we get Puedes going? priorizar las dos cosas, ¿eh? Mira, mira, mira. Uy, uy. Something wrong? Se ha desintonizado el padre de repente. Nothing. Well then. Como es viejo, a veces falla, claro. Es posible. No tengo más planes para hoy. Debería volver a mi habitación y hacerme una payaringa. Se va a hacer una payaringa y ya está.
Sí, se ha hecho una payaringa, claramente. Morgana no ha vuelto aún, es verdad. Ha aparecido en todo el día, ¿eh? El cuestionario de la fansite también ha cambiado. Lo de Kasumi estaría más ciego que una sepia. Oye, hoy es nuestro primer sueño del año, ¿sí? Pensaba que era mañana por la noche. ¿De verdad importa? Pasará cuando tenga que pasar. Oye, que es importante, mi primer sueño del año no puede ser una pesadilla, entonces no cuenta, tío. Mira esto, puede que te ayude a tener sueños bonitos. Por favor, puede que te ayude a tener sueños bonitos. O sea, eso claramente es lanzar una indirecta. Por lo de las gafas a lo mejor. Fue antes de que llegarías, nosotros nos encontramos antes, aunque quizá deberíamos haber sacado una de grupo, nos íbamos a juntar de todas maneras. Esta foto es buena a su manera, creo que sí que podría propiciar buenos momentos, pero tienes que soñar con cosas concretas si quieres tener un buen año, ¿no? ¿Qué es lo tradicional? El Monte Fuji, ovejas y ocra. No sé yo. Es el Monte Fuji, un halcón y una berenjena, en ese orden. ¿Cómo? No estoy entendiendo nada de esta conversación. Sí, eso es, voy a obligarme a soñar con eso. A soñar con el Monte Fuji, un halcón y una berenjena. Sinceramente dudo que puedas obligarte a soñar algo. Yo pienso tener un sueño de una belleza sin igual. Bueno, me voy a la cama, mañana tengo entrenamiento. Sí, totalmente. Es una publicación de Twitter de OnlyFans, ¿no? Nueva sesión de fotos a $4,99. Lo que ha pasado esta tarde no es ni medio normal. Algo no va bien. Te unirías a los ladrones fantasma. Ojo, una brisa cálida me acaricia la cara. Está pasando muchas cosas. Siento la presencia de alguien. ¿Qué? What's up? ¡Hostia, que es Morgana! A ver, la verdad, con esos ojos a mí tampoco me importaría mucho. Tiene que ser Morgana, ¿no? Con esos ojos no me importaría que apareciese un tipo así en mi cama, pero... Tiene que ser Morgana, ¿no? ¿Quién eres? Who am I? Hey, you've been acting kind of weird since yesterday. Es Morgana, es que tiene el collarcito amarillo, los ojos azules, el pelo negro, azulado. Are you two still sleeping? Your lunch is gonna pull a vanishing act if you don't come down soon. Os va a desaparecer la comida. ¿Qué mujer? Oh, you can go on ahead. ¿Qué está pasando? I'll be down in a sec. William, buenas noches. Esto no pasa en Vanilla. Pues yo le daba a Morgana al revés, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué mujer hay aquí? ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta mujer? Tiene una forma perfecta y son tan brillantes. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué está pasando? Pero si la madre Futaba no estaba muerta. Thanks, but no. No sé quién es esta señora. La que está al lado de Futaba. Es que están pasando muchas cosas raras. Anda, únete a nosotros. Estaba muerta. Como si estuvieran vivos. Sí, efectivamente. ¿Esfinge? ¿Nos conocemos? Oh, is this your first gag of the new year? O sea que esto no es la realidad. I'll warn you not to try any pranks with Wakaba.
It'll only blow up in your face. She'll tease you forever until she finally bores herself. Esto puede ser una versión cognitiva de la realidad, entiendo. Your work and your kid were so fulfilling for you. Why'd you have to die so suddenly? Se llama Wakaba. What's up? Not feeling so good? He's been like this since yesterday. Morning, Mona. Morning. Do you think there's enough osechi for me to join you? Morgana? Was that a question? Of course I may. Seriously, are you alright? Yo le daba, Aquí hay algo que no encaja. Okay, that's enough joking around for now. Go ahead and grab a seat. I bet you're just hungry. Thank you for the food. Está el otro ahí en una esquina como... No sé qué está pasando, pero tengo miedo. I'm stuffed too. If only I had something Una to cap off this encuesta. meal. Like a cup of coffee? Boy, that was a subtle request. Oh, does anybody want dessert with their coffee? I'll go pick it up. My treat. You want a Mont Blanc, right, Mom? Oh, how kind. Thank you. All right, I shall return. Be careful. Pone que Morgana es un gato y Wakaba no debería estar entre nosotros. Algo raro está pasando. Sorry, we haven't opened for the day yet. My apologies. I merely wish to speak with him for a moment. Why don't you go and get some fresh air with him? I'll stand guard over your ¿Y a qué sigue aquí? You say that now, but when he gets back and his dessert's gone, I'm pretty sure he'll suspect it was an inside job. I can definitely see that happening with Mona on guard duty. Hey, come on, guys. Sorry. I guess I'll start the coffee. You know, don't you? We have to discuss this. ¿Qué está pasando? A ver, ahora Kechi va a ser buena y todo. That's what I need to discuss with you. Come on. Ah. Well then, let's try to sort through this situation. ¿Qué está pasando? That seems as good a place to begin as any. At the end of last year, I turned myself into the police as the perpetrator of the serial psychotic breakdown incidents. Your memory of this is still intact, correct? Sí, eso sí lo recuerdo, sí. Perhaps the most confusing part of my story comes post-detainment. Obviously, I was thoroughly interrogated about my involvement in Shido's case, but for some reason, after questioning, I was suddenly released. No explanation whatsoever. Es muy extraño. I agree. Es verdad, la segunda vez que sucede My esto. release is extremely unusual. More than that, it should be impossible for them to release a confessing suspect after only a brief interrogation. But what's even more unbelievable to me is... Lo más increíble de todo es Morgana. That is indeed quite strange. But what's even more abnormal is... Wakaba Ishiki. I can't believe she's been brought back to life. For the time being, you seem to be the only one who's still in their right frame of mind. I should get to the point. Let's make a deal. What say we join forces on this? No me fío de ti, Akechi. No confío en ti. Well, I can understand that. But considering what's going on, I think it's best to put aside personal grudges and work Akechi, intentaste matarme. For the time being, you and I share the same goal. To solve this problem, don't you agree that it'd be safer for us to partner up? Intentaste
Tengo sueño a la vez curiosidad. Bueno, puedes dormirte así, con ojo abierto, y ya está. Sea mejor colaborar con Akechi. Bueno, pues ok, si el juego así lo sea. ¿Qué tengo que hacer? Well, first I need information. Can you tell me what happened after parting ways with me in Shido's palace? I see. Though some abnormalities appeared immediately, the most glaring ones arrived after the new year. And all of the Phantom Thieves, with you as the sole exception, are living in this altered reality without even realizing it. Go ahead. Senpai, it's Yoshizawa. I'm in Odaiba right now, and, ¿Qué ha ocurrido? A ver. I don't really understand what I'm seeing, but I'm just going to describe it to you. A ver. It's that building. It's really faint, but I can see that palace thing that Morgana Senpai mentioned a while ago. Como que el palacio. I know this is sudden, but could you come to Odaiba right away? Ya voy. ¿De qué palacio está hablando? That was Yoshizawa-san's voice, wasn't it? Vale, esta también está... Chico, eres un poco cotilla, ¿eh? No te dejes engañar. Do you even understand what the word cooperate means? Sí, que tú me la chupes. With Yoshizawa-san, right? I'll join you. We're all but guaranteed to find a clue there. Vale, Yoshizawa. A new deal. You wouldn't turn me down, would you? Los datos al escribir el contenido del Royal, pues de momento ha ganado la encuesta fuerte y flojo, con un 100% de los votos. Sí, Akechi. We just happened to be together when he got your call. First a dead woman returns, and now a palace appears. How intriguing. Ah, este no es el estadio este que estaban construyendo, a lo mejor. Creo que se refiere a eso. Sí, bueno, hasta que intentó matarme. However, since you've already grasped the concept, it's clear to me that you're a fellow Persona user. Díselo, si total. Pero quiero ver esto. Está interesante. Hombre, a ver. Vete a dormir y luego lo puedes ver resubido si quieres en YouTube. No hay problema, o aquí mismo en Twitch. No hay ningún problema. En YouTube va a ser mejor. Está mejor hecho el reproductor. Rather than simply hypothesize out here, we may be better off taking immediate action. You mean we should go into the palace? Pa' dentro, sí, sí. Not only has a palace manifested in reality, A but ver. this is the only one visible to us. I realize I have no proof. Es mejor vivirla It's aquí. highly likely that this is related to our current Altero lo que incomprehensible di. situation. Wouldn't it be more efficient to just go inside and see what we can learn? That is, if we have the means to do so. Claro, es verdad, el navegador. Oh, it's... Ah, sí, está el navegador. Ahora sí lo tienen de repente en el móvil. Ha vuelto a la pantalla de inicio. Antes no era rojo. Pero vale. A ver. Sí, sí, ha vuelto el navegador. Is there a search history? Search history. How do I check? Se ha actualizado la aplicación. Dice Puticlub Manoli. Colacao. Jardín de infancia. Hay una entrada en la historia de búsqueda. The name portion of the entry has been censored somehow. Y ya mañana abres antes.
Does that mean we can't enter the palace? Porque mañana he quedado por la tarde con un amigo para enseñarle a maquillarse un poco. Darle unas clases. If you're going in, would you be willing to bring me with you? I can't put my finger on it, but something's been bothering me about this place ever since we first entered it. I promise I won't slow you down. What's your call? A infiltrarse, no nos queda otra opción. That settles it. All right. Let's do it. Esto es distinto. Esto no es como los... de maquillaje que yo quiero perfeccionar la técnica. What could this building even be? It depends on what the palace's ruler thinks of Ah, es verdad que esta había cambiado también la ESTA. Is that so? No, creo que haya mañana directo de maquillaje. What's the matter? Well, I'm not sure how to put it. Has puesto ese... Anda tu verdadero aspecto. True outfit. Oh, you mean this old thing? Yoshizawa-san aside, there's no reason for me to uphold the pretense of a righteous, sincere detective prince. Enough chatting. Gentle madman. Además, como soy una puta vaga, también tengo que limpiar todas las brochas que tengo sucias. Entonces, veremos a ver si me da tiempo. Vale, o sea, supongo que esto será una primera infiltración en el palacio. No hay nada aquí. Uy. Por favor, Ren. Ay, espérate. Ajá, espada ropera. Toma ya. Leotardo negro. Correa de cámara. Túnica de Hatten. Y Akechi lleva cosas. Camiseta caótica. Corbata negra. Vas a ponerte la correa de la cámara. Y ya está, para arriba. It's a treasure chest. I don't see any Pablo reanimante, comida espiritual, amuleto de curación. Hay palomas, ¿eh? Este lugar parece distinto a la última vez. Se fue hace meses, no puede haber despertado desde entonces. ¿Recuerdas cuándo te adentraste la última vez? Que no me acuerdo de nada de esto. Creo que fue justo al pasar esa puerta. Ahí es donde el camarada vino a ayudarme. Entiendo, así que solo conoces la zona cercana a la entrada. Sigamos. Póster mal impreso. O sea, esto es el estadio, ¿no? Esto está a reventar de gente. Definitivamente no es igual que la última vez. Madre mía, tú qué mal rollo, ¿no? Bienvenidos y gracias por venir, pacientes. Se les llevará a uno de nuestros centros de atención especial según sus deseos personales. Atenderemos a todos y cada uno de ustedes, que es como un hospital súper raro. No se preocupen, todos pueden ser felices. Sí, claro, tengo todos los DLCs del Royal. La ropa del Gekoukan. Qué anuncio tan raro, sé feliz. ¿Qué clase de sitio es este? Mira, un segundo. Pero necesito... Esto. El problema es que cambia la música también.
Y el brazalete. Ah, pero el brazalete viene con el este. No se ve muy bien, pero bueno. Se intuye. Pon ahí... Mira, lleva su pistolita ahí. Soy feliz. Vale, lo vamos a quitar. Vale. Más que nada por el hecho de que esto también cambia la música. Entonces, podemos ir en bañador, si así lo deseamos, pero no creo que sea buena idea. No es una pistola, es un evocador. ¿Y un evocador qué hace? ¿Qué está pasando aquí? Es como no entiendo. Es que no, es que es como si fuese San Pedro en la entrada del cielo. Literalmente, es que parece el cielo. Es como, podéis ser felices aquí. Y luego hay un señor con una lista gigante y una puerta. Aquí tenemos tela que cortar. Llévanos con tu señor. Y aparece Jesucristo ahí. Buenas tardes. Así que has estado hablando de mí, ¿eh? Y se completaría todo el círculo. Hakuna Matata. Ya saben. This one sounds rather cultish, for example. Sorry, but we're going to pass through there now. We don't have the time to waste on peons like yourself. Es un puticlub. Why do you willingly strive for self-suffering? Why are you reaching out to your own Genial. Ah. Yoshizawa-san, you can do this, right? Yes. Ready whenever. It'll be too much trouble to go about this haphazardly. I'll provide the support. Dos. Está gracioso el diseño, la verdad, ¿eh? Me gusta. Me gusta. It's been quite a while. Nothing gets me quite as excited as this. Ok. Cómo se les marca el culo, ¿eh? Y el paquete. Es que no los puedo posponer. O sea, son los anuncios que vienen por defecto. Ya los he pospuesto antes. Vamos a borrarlos del mapa. Bueno, ten en cuenta que en Antena 3 es volvemos en 10 minutos. Bueno, igualmente no lo vas a poder ver porque están anuncios. Ha muerto. I think we handled that rather well, didn't we? A ver. Vale, un segundo. A ver si puedo hacer algo para... Donut. Vale, a ver. A ver, los anuncios se activan son normalmente una pausa publicitaria de 1 minuto y medio a 3 minutos dependiendo del este cada hora. Ya no nos salen los anuncios, ya. El problema es que si
no se suscribe nadie a este canal, yo no sé dónde saco el dinero para regalar las subs, ¿sabes? ¿Entiendes el concepto? Si nadie dona, no puedo regalar subs a la gente. Eso es un detalle a tener en cuenta. Entonces... Ah, me pica el ojo. Lo que sí puedo mirar es la segmentación. Vale, son 3 anuncios a la hora. Entonces, pregunta... Se comen y ya. Ya. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a bajarle entonces el porcentaje de por sí. Y ya está. Os puedo poner, si queréis, 22 minutos de anuncios a la hora. Lo voy a dejar en 2 minutos y listo. Claro, aquí el problema es que pierdo como un 25% de los sí, es un 25% de los ingresos, pero igualmente como gano 2 céntimos, pues medio céntimo o 1 céntimo, pues es prácticamente lo mismo. Luego ya cuando echamos un canal de éxito, ya miraremos otras mierdas. Hala, arreglado. Hemos bajado... Ponle al máximo de anuncio. ¿Estás seguro de que quieres que le ponga el máximo de anuncio? Yo no creo que sea buena idea, ¿eh? Te puedo poner 22 minutos de anuncios por hora. Ah, no se nos ha dado nada mal, ¿verdad? Si no hemos hecho nada. Vale, ya está. Lo he puesto a 2. 2 horas de anuncios por cada 22 minutos de directo. It mentioned salvation as well. All this seems to indicate that the palace's ruler is not in his or her right mind. 1 hora de directo. O sea, me estás diciendo que hacer 1 hora de directo y que luego aparte tengas 22 de minutos. Pues si se hace larga las pausas publicitarias de Antena 3, que son de 10 minutos o de 15. Mira un mapa. Bueno, que nos quedamos en 2 minutos. 2. De todo por culo. Sí, es raro. Es raro. Es el Akechi de siempre. What say we save the idle chatter for later and keep moving? Unless teaming up with a ruthless sort of person is too much for you to handle. Looks like we're busted. Vale, o sea que por aquí no puedo ir, supongo, efectivamente. Ah, que hay más enemigos también por aquí ando por culo. Genial. Ojo. Que estos no aparecen en verde, ¿eh? Atención, atención. Ah, este ya lo tengo. Bueno, lo tenía, vea. Enemy is a sad little weakling. Let's put it out of his misery. One enemy taken out by Yoshizawa-san. Nice. Ah, sí, Odine. Qué bien me queda cachis raro. Hombre, por supuesto, Mara. Llevo hoy el trabajo hemos hecho el día de... Parecíamos tontos, literal.
Bueno, se nos ha ido la cabeza completamente en el trabajo. Hemos estado toda la tarde, toda la jornada metiendo con todo lo que podíamos que íbamos diciendo. Lo de una polla con ruedas. Y así, todos felices. Rollo, pues ¿sabes lo que hay? ¡Una polla con ruedas! Oiga. Oiga. ¿Me deja emboscar? Gracias. Ha estado gracioso. Juro por Dios que me voy a... Pero si está Ketchy. Una polla con ruedas, efectivamente. Pero esto es una quimera, tío. Es león deforme. Hablemos. Concédeme tu poder. Yo no poner excusa, yo perder, yo pagar consecuencia, yo estar hecho puré ahora, tú hacer lo que quieras, yo estar listo para lo que sea. Alegre. Haré una sopa contigo, no quiero comerte, pues estaré picadillo, no quiero comerte. Lo que yo oír es que hay humanos que cuidar bestias como a su propia familia. ¿Por qué no hacer tú eso conmigo? ¿Por qué tú tratar a mí así, eh? Das miedo, te valoro, no eres ninguna bestia, te valoro. Bien, me lleva el dios león deforme. Quimera, efectivamente. Básicamente, su padre era un león y su madre era una cabra. Y bueno, pues su padre se tiró a su madre y bueno, también había una orgía porque también había una serpiente por ahí. Una cosa un poco turbia, ya lo trataremos más adelante. Esto al final lo usé, no lo usé, no estoy muy seguro. Vale, vámonos. De las personas conjugarán bien los verbos. Sí, pero hombre, pero que es una persona bestia, pero no sabe hablar correctamente. Vale, habitación de la entrada. Pero ¿qué esto qué es? ¿El cielo? ¿Un psiquiátrico? ¿Un hospital psiquiátrico? Algo me falla aquí, la verdad. Ah. ¿Habéis visto el comunicado en el tablón de anuncios? Quizás sea difícil al principio, pero no temas, también hay lecciones para principiantes. Examínate si te interesa, te cambiará la vida. Coño. Nirvana de suerte. ¿Puede haber otro cofre por aquí? Pues no. Qué raro, este postre no está en su sitio. ¿Y por qué está el palacio lleno de gente? Esta gente solo existe en la cognición del señor del palacio. Son como muñecos a tamaño real, aunque todavía no sabemos por qué ciertas cosas aparecen según como las perciba el señor. Muñecos, ¿eh? Nunca lo habría imaginado. Parecen de verdad. ¿Se referirá a este tablón de anuncios? Es que no lo entiendo. ¿A Ketchy? Nada. ¿Pero a dónde tengo que ir? Ah. Aquí, claro. Pues es gilipollas. ¿A qué pregunta, Sharon? Me he perdido. ¿Qué? Esa voz. ¿Quién es? ¡Es el padre! ¿Qué es ese palacio? Pues... de momento... ¿Es un tanatorio? Mom, Grandma. Yes, she'll be here too. I'm sure she'll be here once she's able to calm down. ¿Y esa es Yoshizawa? Why? ¿Qué? ¿Que ha entrado? ¿Que ha muerto la madre?
that was your father in the video just now, wasn't it, Yoshizawa? Pero es la madre de Yoshizawa. He was speaking to. O es Kazumi Yoshizawa la que estaba muerta ahí, o era la madre. Ah, es Sumire, su hermana pequeña. Se le fue el agua. Aquí han tomado setas todos juntos, ¿eh? ¿Qué ocurre? I'm sorry. I don't know what's been wrong with me lately. I've been getting this feeling like I need to remember something, but at the same time, I oughtn't remember it. Can you still walk, Yoshizawa-san? Whatever it is that's happening, we have to keep going if we hope to learn more about it. Yes. I'm all right. Let's go. O sea, es un tanatorio el palacio, entonces. When was it that you said you became acquainted with Yoshizawa-san? Pasada primavera cuando vino pues, la pasada primavera, sí, cuando vino a estudiar. I see. Anyway, let's move out. No es un tanatorio. Pues no sé, no entiendo. O sea, parece un muerto de... ¿Vas a ser feliz? Me falla. Algo de información necesitaré extra. Pero bueno, ahora lo iremos descubriendo poco a poco. A ver. Happiness Health. ¿Es una secta? También puede ser una... Tiene pinta de secta total, ¿eh? También te digo. Secta es... Tiene pinta de secta, definitivamente. La sala de los sacrificios. I'm fine. It's just that I can't stop thinking about that video we saw earlier. You mean the one about Sumire-san? Yes. Let's keep pushing. I need to find out why that was shown to me. Sabía. A ver. Sharon, he acertado entonces con lo de secta. Necesito que me verifiques eso. Buah, otro. Do not search for pain. Only tragedy awaits you beyond here. Es una clínica de eutanasia. All these warnings of pain and tragedy. Who is your ruler? Why do you all think you know so much about me? If you won't give me an answer, madre mía, pedazo bitch. Secta, lo que es secta tampoco. Bien. Yo. No les está haciendo una mierda. Una congregación donde le lavan el cerebro a la gente. Eso es a lo que me refiero por secta. No te precipites más. A ver. Just calm down. I'm sorry. This is it. Time your attacks with mine. Right. Ah, ataque. ¿Van a hacer un especial los dos? No, vale. Misionero depravado. ¿A qué puede ser esto débil? A ver, la anterior era débil a la... A esto, lo podemos probar. Ah, bloquea maldición, genial. Bendición. Ah, bendición sí, Ay, me pica el ojo. Ah.
Hostia, es verdad, cagada máxima. Nice move, Yoshizawa-san. Persona! Ah, bueno, claro. And immune to curve attacks. Ravage Tú. Vale. Daño de bendición. Me acabo de pillar un huevo, por cierto. Qué dolor. Such a fool, rejecting our Lord's mercy. In that case, witness it for yourself. Now what? ¿Y ahora qué? Oh wow, the crowd is going wild. Their cheers are shaking the stadium to welcome ¿Es que es un estadio? competitive gymnastics. Efectivamente es un estadio, es lo que he dicho al principio. ¿Pero por qué tiene el pelo marrón? Yoshizawa con el pelo marrón. Pero no es... porque tiene el lunar. Sí, a mi novio, que la tiene tan grande que me ahogo. Pues vamos a ver ahora el lore de Yoshizawa. ¿Cómo? Pero esta no estaba muerta. O sea, si esta está viva aquí, significa que es su padre. Yoshizawa-san, you're... El rey del palacio. A man's voice. If you keep pushing on like this, you're going to find nothing but heartache. Bueno, es que esa voz no suena como la del padre, vaya. Won't you stop fighting this and just return to the current reality? ¿De quién cojones es esta Nothing but voz? heartache, huh? I don't understand what you're saying, but I have no intention of leaving now. We are in agreement there. We also refuse to do as you say. Now why don't you drop the big voice behind the curtain act and face us directly? As you wish. Head on down. I'll meet you there. No tiene que ver con que siga vivo o no. Puede ser. Perhaps the palace's ruler really will make his appearance. A ver. ¿Estás bien, Kasumi? Thanks for your concern. Voy a estornudar. But I'm fine, really. Let's go. Perdón. Kasumi Yoshizawa, ¿eh? ¿De qué lo conoces a Ketsi? Ella está tramando algo. Un segundillo. Me llevo esto. Cable USB. Show me your true form. Ajá. Let their guard down. Salud. Gracias.
Vamos allá. That's it, Joker. It's time to kill. Me gusta más este. Concédeme tu poder. ¿Qué sea de qué tipo de persona eres? Vale. Me pregunto si es para mí. Si hubiese sabido que esto iba a pasar, habría tenido el valor de pedirle salir a aquella chica. Dime que si es respuesta amable, no es demasiado tarde, nunca tuviste oportunidad, me aseguraré que sea feliz. Un segundo, no sé si podrías aclararme una cosa para el futuro. ¿Qué es lo que ha provocado mi derrota? Tan solo mala suerte, tan solo mala suerte. Vale, qué bien. Me tengo que llevar al osito, ¿eh? La siguiente. Naverius. Yo pensaba que tenía el osito. Puede que tenga una persona parecida al osito. Es que recuerdo haberla fusionado. ¿O no? No. Era una persona de una de estas rondas como de arena. Creo que sí era de una de estas arenas. Who are you? Is he this palace's... It's been quite a while, hasn't it? Dr. Maruki! No me jodas. See, you're all doing well. I pretty much figured that you would end up infiltrating this place. Truth be told, this isn't how I was hoping we would meet again. Dr. Maruki, you're the ruler of this palace? Palace? A place where distorted desires manifest. We're asking if you're the source of the desires here. Ah, I see. Well, to use your own words. A Bux. Y Bux no es la misma persona. But in my case, it seems a tad different from the ones you've seen. Would we also be correct in believing that you're involved in the abnormalities outside the palace as well? Huh. Yes, you would. ¿Qué es Maruki, tú? Do you like the reality I created for you? You created it? That's right. I've gained the power to alter reality, to make it whatever the people wish for. Eso me suena, ¿eh? Eso de alterar la realidad para los deseos de la gente. Déjala como estaba, Maruki. Is that how you really feel? The old reality was cruel and unfair. The truth is, Yoshizawa-san suffers immense pain each and every time she taps into her forgotten past. My past? Dr. Maruki? What do you mean? What's happened to me? ¿Qué es mejor? ¿Disociarla de la realidad? ¿Que no pase página? ¿O reescribirle su existencia? And I want you two to learn as well. Once you have, you'll need to choose between the two realities. The merciless one, or the one I've formed. Verás. Today was brutal, huh? Oh. Feeling okay? It's not that. Why am I doing so bad? I keep messing up my routine. Your growth spurts just changed your eye level. You'll get used to it. Look, you're as tall as I am now. We practice the same amount. But you're the one who always gets first place. I can't catch up to you, Kasumi. You know why? Because it's my right as the elder sister. We're in the same grade, though. Oh, don't be so down. We'll reach the top of the world together. That's our dream, right? You don't get it. Huh? You'll never understand how I feel. What? Kasumi, if I were like you, things would be so much better. ¿Qué está pasando, Dios mío? Kasumi's the one that people want. Look where you're going! The light's red! Hey! Y la matan. The
talented one who can reach the top of the world. Sumire, stop! Listen to me! Y ahora la atropellan, ¿no? Como pasó con al revés. Que la hermana de Yoshizawa murió intentando ayudar a salvarla a ella. ¿Qué dices? Seems you remembered. That's right. I'm... ¿Kasumi? Kasumi? No, that's not right. I'm not Kasumi. The girl named Kasumi Yoshizawa is currently deceased. It was last spring. Before I started at Shujin, we were walking home from practice. It happened right there. Esta no es Kasumi, esta es la hermana menor, es... Where I was going. And Kasumi, she protected me from the car. I was saved by Kasumi. I robbed her of her dreams, and even her life. I'm her younger sister. Sumire Yoshizawa. I'll take over from here. After all, I do play a part in this story. Her real name is Sumire Yoshizawa. Sumire. She's Kasumi-san's younger sister, but for months now, she's only seen herself as being Kasumi Yoshizawa, her deceased elder sister. Of course, it was only her cognition of herself that changed, so to the people around her, she was still Sumire-san. For some reason, though, there were a few rare exceptions to this. Did something happen to make you believe she was Kasumi-san? Dentro pone Kasumi Yoshizawa. Claro, esto no te lo dicen así como así en ese momento. But she was Sumire ¿No? Yoshizawa from the start. However, when we watched that other video, she gave her name as Kasumi Yoshizawa. Considering such an odd claim, I'd actually suspected for a moment that she was the palace ruler. No. After Kasumi died, A tomar por before I culo. started at Shujin, I received counseling from Dr. Maruki. That was when I told him, if Kasumi is gone and can't make her dream come true, then I want to become Kasumi, so I can turn her dream into reality. Bueno, pues nada, cámbiate el nombre a Kazumi en vez de Sumire y a tomar por culo. Son gemelas o mellizas, o es que... I already had the power at the time to actualize her wish. Put yourselves in her shoes for a moment. Sumire-san's older sister died from protecting her. Imagine surviving such a dismal tragedy. Who would be able to cope with that survivor's guilt, let alone heal from the emotional scarring that she's suffered? If Sumire-san can live a healthy, positive life by becoming Kasumi-san, then I believe that reality is what would make her happy. I've had enough of your high and mighty rationalization. All you really did was use her to try and make everyone acknowledge the validity of your research. So that's how you see things, huh? That's quite unfortunate. Of course I wanted society to acknowledge cognitive science through my research. But that's because my goal is to save everyone in the world like Yoshizawa-san by ending all suffering. My work will convert the wishes of the people into reality. Even as we speak, my research is coming to fruition. No one will ever have to suffer again under the yoke of an unfair world. Es que el sufrimiento es necesario. It's a place where its rulers' desires take physical form, yes?
I wish to utilize my research to save humanity. I suppose that would be the desire I hold dearest. What total nonsense. You could very well be right. Puedes crear los mundos de Yuppie. Serious about changing our imperfect reality. Just as she was saved by becoming Kasumi, I'll save every other person in the world currently suffering. In fact, it's my responsibility to do so. You can see how this world's bestowed the duty upon me. Y eso es la salvación. The cruelties of history will vanish, and everyone will live their lives just as they've always dreamed them to be. If you don't call that salvation, then what would it be? You assume we'll buy into your brainwashing and just live in the palm of your hand. Honestly, that sounds absolutely revolting. All right, so that's your answer, Akechi-kun. How about the others? Yoshizawa-san, allow me to ask you yet again, which reality is it that you wish to inhabit? Hombre, a ver, la otra no cuenta. No está bien de la cabeza. But if you'd rather continue your life as Kasumi, I can grant that wish for you as well. Dr. Maruki... Lo que necesitas es un psicólogo y que le arreglen un poco la cabeza. Mantente firme, cree en ti. It's impossible. I'm sorry, Senpai. I can't go back to being her. I can't be the one who led her sister to her death. Please don't judge her. This is just evidence of how painful life is for her. You two sensed doubts forming in the reality I manifested. That's what brought you here. But please, remember this as well. You two aren't excluded from the people that I wish to save. Claro, lo mejor es cuando tienes problemas es cambiar la realidad para que esos problemas no te puedan afectar a ti, en vez de afrontarlos. Hallaré mi propia felicidad. No deal so far, huh? Se viene pelea. Oye, ¿va a ser esto porno de tentáculos japonés? Yo creo que sí, ¿eh? Tiene toda la pinta. What do you think you're doing with her? I won't harm her. It's in her best interest that you turn back. Bueno. You've made clear that you reject the reality she desires. The reality where she lives as Kasumi Yoshizawa. Esto no es la realidad. Dar por culo. It saddens me when you speak that way. Bueno, eso es lo que hay. Don't you understand? Jodete, You puto. deny her wishes when you say such things. Her wishes, huh? This isn't just for her. I'm doing all of this for yourselves as well. I honestly do want to come to terms with you. We should talk. Think about it. You both have dreams, no? I have the power to make them come true. My reality can become just the way you like. Entonces, ¿qué va a pasar con esta? Si se queda aquí en el palacio. A shame, but I understand. Well then, we just have to resort to force now, don't we? Violence is not my thing. Ok, qué putasco. Lo que sí me gustaría va a ser comprar los parches de P, el de la clínica. Creo que son de la clínica. Porque lo de la cámara ya no me funciona tan bien. Y me acabo quedando sin PS en ciertos combates. Correr la cámara, como solamente funciona con asaltos, con navajazos de Jesús, básicamente. Vamos allá. Que no me hagas sentir vergüenza. Tú, que deberías estar muerto, gilipollas.
A ver. Disgusting. We're not here to listen to your bullshit. Me he gido la on. Señor, pero usted ¿cuántos ataques tiene? That should do. Persona! Tengo... Pues vas a tener que aguantar a Ketchy un turno más, ¿eh? Creo que lo aguanta. Sí, lo aguanta, sí. ¿Otra vez me ha vuelto a meter miedo? ¿En serio? Gracias a Ketchy. Ah, vale, claro, que no tengo para... Bloquea esto, genial. Restaura todos los pesos de todos los aliados. Venga, para adelante. Porque esta no cura tanto, ¿eh? Bien. Por fin le puedo hacer daño. Sí, ¿no? Vamos a empezar con los pollazos, que eso siempre hace gracia. El físico colosal. A todos los enemigos. Severo a un enemigo. Ah, que se cura. Genial. Por Dios, no me metas miedo. Perfecto. Uf. A que chino tiembles, hombre. El problema es que no tengo... Bueno, vamos a usar esto y ya está. Total. ¿Pero cuántos ataques tiene este señor? No sé, chicos. 152. Vamos a curarnos otra vez. Vale. No he probado las armas a distancia. Ah, es verdad, la mierda, la pistola esta de mierda que me lleva Ketchy.
Te voy a debilitar. Y vamos a curarnos. Tengo muy poco SPS. Otra vez. It's useless, idiot. Persona! Something else. Disparo de derribo. Ah, y lo fallo. Supongo que los disparos de derribo no funcionan contra minibosses, ¿verdad? Tiene pinta. Más pupita. Madre mía, lo que me está costando bajarlo, ¿eh? Como se nota que solamente somos dos. Me pierdo un montón de DPS. Otra vez, en serio. Joder, pierdo otra vez a Ketchi. Ah, pero lo ha atacado, ¿eh? Lo ha atacado, ojo. Ok. Vamos a ver. Si me haces 2 movimientos por turno, ¿qué quieres que te diga? No me parece muy justo. Gracias. Sí, hombre. Vale, igual tengo que perder, ¿eh? Uy, perdón. Creo que tengo que hacer un especial. No sé qué me puede llevar a esa conclusión, pero puede que algo me derive a elegir el botón de especial. Vale, Akechi se vuelve todo loco, todo crazy. Navajazo, varios navajazos. Toma ya, a tomar por culo, 2200. Bien. ¿Y bien? Shall we continue this? I'm fairly certain any further negotiating is pointless. Lo sigo sin entender entonces qué se supone que es esto, aparte del estadio, claro, en sí. But first, I have an idea. Rather than explain it with words, I'd like you to actually see this new reality with your own eyes. I know that your friends are already enjoying it. Entrégala. That I cannot do. As I said before, she wishes to live in the reality where she is Kasumi. There's no way I can hand her over to you with matters as they currently are. I already told you that I won't harm her, and I'll swear by it. Don't worry about her. Go. Look at the reality I've created for you all. Once you've seen the results, I know you'll realize which future is best. You think we'll just obey your orders? I apologize, but you really are going through with this, even if it's by force. Y se hizo TP. Again, 1 week from today,
Dentro de una semana, el 9 de enero. Ok. I genuinely pray that you'll change your mind by then. He got away. We shouldn't chase him too far. Let's say we head back for now. Es que además es eso. I had spent all that time investigating the people around you so I could set you up. To think, Takuto Maruki of all people would be the mastermind behind this absurd situation. And he happens to be warping the very fabric of reality while ranting about making everyone's dreams come true. Talk about incomprehensible motives. I can't even wrap my head around such intentions. At any rate, we need to figure out our next steps. Sumire me preocupa, tenemos que salvar a Sumire me preocupa. I think it'd be suicide to march back in there at the moment. Sí, ¿no? We need intel first. If we're going to stand up to him, we have to know more than nothing. I'll do some investigating on my own. No me fío de ti, Akechi. I hate that we have to do what he says, but Maruki told us we have to wait until January 9th. Let's meet up here next week. Although I imagine both our lives would be very different if you choose to live in this reality as your friends have been. Así que esta es la realidad que ha creado Maruki. Está raro esto, ¿eh? No tiene sentido obsesionarse. Debería volver a mi habitación. Vale, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Si poder guardar ahora en la partida. Mira Morgana, es que está, no vean Morgana. Soy yo, he descubierto algo que debo contarte ahora mismo. He llamado a casa de Yoshizawa para ver qué podía ocurrir. Creen que ayer se fue a un campamento de entrenamiento y pensar que Maruki está cambiando nuestra realidad física a su antojo. Qué miedo, ¿no? Y tanto, es la primera vez que veo un poder que alcanza una magnitud como esta. Incluso tus queridísimos ladrones fantasmas han ceñido a su plan. Vas a ver si puedes hacerles cambiar de parecer, ¿verdad? Está bien, supongo que no nos vendría mal su ayuda. Si eres capaz de hacerles entrar en razón, claro. Solo depende de si son o no capaces de abandonar la realidad que supuestamente desearon. Voy a investigar a Maruki más a fondo. Tú haz lo que tengas que hacer. Entendido. Bueno, te avisaré si descubro algo. Buenas noches. Será Kechi, parece que os lleváis muy bien últimamente. Estaba pensando que los ladrones fantasma podríamos ir a unas aguas termales algún día. Así la señora Anne y yo podríamos... No, perdona, Morgana. Tú con Anne no tenías nada que hacer. ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad? A ver si se lo preguntamos al resto del grupo. En lugar de explicarlo con palabras, quisiera que vinierais esta nueva... quisiera que vierais esta nueva realidad con vuestros propios ojos. Sé que tus amigos ya la están disfrutando a mamilla. Diría que esta es la realidad que Morgana anhelaba. Bueno, vámonos ya al sobre. Puede que la cama sea un poco pequeña para los dos. En fin, empezar a dormir en el sofá. No, duerme contigo. ¿Qué apuesta eres? ¿Qué tendrá que ver? Vaya, gracias por el cumplido. Antes dormíamos juntos. Sí, todavía recuerdo... todavía me acuerdo de la rabia que te daba que me acurrucara encima de ti. ¿Que me acurrucara encima? Hostia, está teniendo recuerdos aquí. Está teniendo... Se le está... Sí, va a empezar a sangrar por la nariz, ¿no? Supongo. Lo que suele pasar en estas ocasiones, cuando se le solapa un recuerdo encima de otro. Algo no cuadra. Me capturaron en el palacio de Kamoshida y entonces os encontré. Cuando íbamos a Mementos podía transformarme en... Yo sé que puedes. Vale. He conseguido ser útil para los humanos que tanto admiraba. Nada podría haberme hecho más feliz. ¿Qué ha sido? Lo siento, voy a salir a pensar un rato. Deberías descansar un poco.
Sí, sí, la va a empezar a sangrar la nariz, rollo Booker DeWitt. Por ser Comstock Booker DeWitt al mismo tiempo, en un mismo plano. Bueno, lo único que puedo hacer es esperar. Sí, quiero guardar mi progreso actual. Vale, pues... vamos a ir dejándolo entonces por aquí, señoras y señores. Y ya está. Así yo por mi parte... en principio... pues eso, si se habrá directo el miércoles, sí. Creo que sí que habrá directo, pero bueno, ya lo iremos viendo. De todas maneras, me acaba de quedar living con todo lo que está pasando ahora mismo, o sea, brutalísimo. Pero bueno, como siempre, muchas gracias a todos por haber visto el directo y veremos si no me empieza a sangrar a mí también la nariz con todo lo que está pasando ahora mismo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo. Adiós. Chao.